Bueno, ¿se acuerdan que la iglesia de Corintio es el desastre, ¿ok? En todos sentidos. Pues, Y la iglesia de Corintio está tan mal que ya ni siquiera creen en la resurrección. Y si no hay resurrección, entonces ¿para qué me porto bien? ¿Sí me explicó? O sea, ¿para qué invierto en Dios? O sea, no tiene ningún caso. Si no hay resurrección, o sea, si no hay vida eterna, la vida en general carece de sentido. Y entonces, y miren, así opera, piensen nuestros políticos. A ver, pues tengo que robar, tengo que hacer, tengo que tener la mayor cantidad de mujeres y disfrutar la mayor cantidad de tiempo, porque después de esto no hay nada. Es lo que creen. Uh-huh. Y digo, y requiere bastante autoengaño porque, como dice Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? O tienen esta idea de que hago y deshago y luego entro a la gloria eterna. Es ridículo, o sea, no parten de la base que delante hay un juez esperando. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero la iglesia de Corinto está tan mal que ya opera de esta manera. Entonces Pablo les dice, oigan, pues ya están locos, ¿no? Ok, fíjense, dice, se los tengo que leer también hasta el 32, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo a nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, en Éfeso había un estadio en donde había gladiadores. Entonces, hay algunos que piensan que pues, ahí echaron a Pablo y que se rifó y que por eso hace esa expresión. Para saber, ¿ok? No lo aclara Pablo. Lo que quiero que vean es esta idea de que ¿para qué entonces sufro? ¿Para qué batallo? ¿Sí me explicó? Ok, y en ese mismo contexto de los estadios en donde había los gladiadores y donde años más tarde pues, los cristianos los van a estar devorando, lo que sucede es que muchas personas estaban viendo el martirio de los cristianos en algunos lugares y se estaban convirtiendo. Ajá. Les voy a cambiar la expresión y así ya lo van a entender. De otro modo, ¿qué eran los que se bautizan por los mártires? Ajá, veían a alguien morir valientemente por Cristo y entonces se convertían. Si imagínate que llegaba un corintio y tú acababas de bautizarte porque viste el valor de ese cuate que decidió morir antes de negar a Cristo y llegaba un corintio y te decía, pero no importa, o sea, de por sí no hay nada después. Y entonces este cuate diciendo, ¿y entonces para qué están muriendo? ¿Sí me explicó? Si su Dios no resucitó, si no hay resurrección, pues ya di que Domiciano es Dios, ya no la armes de jamón. O Nerón, o el que sea, para el caso, ¿no? Sí, sigamos en nuestros pecados. Ajá, exacto. O sea, finalmente, miren, ¿por qué estamos aquí los martes en las noches? O sea, porque creemos que hay vida eterna. O sea, por eso, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere preguntar? Chumi. Sí, Henry. En las bienaventuranzas, cuando le dice a los maestros que le darán la tierra, ¿a qué tierra se? A esta. Sí. En el caso del milenio. Sí, exactamente. Así lo veríamos nosotros, como el milenio. Ellos, el auditorio de Cristo lo ve como Salmo 37, ¿sí? Porque Jesús está tomando, de hecho lo está citando, ¿sí? Que el justo va a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner a gobernar a puro loco, ¿sí me explico? Sino va a poner a gentes que no desquician al resto. Sí. Sí, o sea, piensen todas estas expresiones del Salmo 37, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, sí confía en Dios, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ajá. Bueno. Ok. A ver, me van a ir ayudando. Quiero hablar de un personaje que se llama Alabanza. Es el cuarto hijo de doña, ¿cómo se llamaba la pobre despreciada, Lea? ¿Se acuerdan? Lea tiene varios hijos. El primero
Le pone Rubén, de que vean, miren, vean un hijo, ¿se acuerdan? ¿Por qué le pone? Porque pues, a todo el mundo le está faroleando, porque en la antigüedad la fertilidad era indicador de bendición. Y piensen, lo que les voy a decir es bastante espantoso, pero bueno, pues como decía Charlie, alguien los tiene que deprimir. En una sociedad en donde la tercera parte de las mujeres muere en el parto, eso es muy inusual. Ahora estoy yo platicando con un amigo que me estaba platicando de su vida y me dice, ay, mira, tuve a mi segundo bebé y al otro día murió mi esposa en el hospital. Entonces, imagínate la tragedia de que ya tienes un hijo y te dan una niña, una bebé, y la señora tiene a bien morirse a las 24 horas sin razón. O sea, finalmente el parto, o sea, es todo un evento bastante peligroso. En la antigüedad tienen pues esta idea, ¿se acuerdan? Finalmente Raquel eventualmente va a morir precisamente en un parto, ¿no? La hermana. El caso es que, miren, un hijo, el segundo hijo pues, tiene que ver con la escucha. Sacuán es Simeón, porque Dios me oyó. El tercer hijo es Don Unión, ¿sacuán? Leví, ahora se unirá mi marido a mí porque ella es despreciada. Pero como le ha dado 3 hijos, lo cual es bastante inusual en la antigüedad, o sea, habla de una gran fertilidad y que la chava es muy robusta y tiene mucha salud, pues yo creo que ahora sí mi marido me va a valorar, porque obviamente Jacob la menosprecia, ¿se acuerdan? Y al cuarto hijo le pone Judá, ¿se acuerdan? Que literalmente quiere decir alabanza, porque está muy agradecida con Dios. Miren, seguramente del sitio en donde vive, de las pocas personas que tienen 4 hijos y vive, ¿ok? Y va a ser longeva, lo cual obviamente para el autor bíblico te está mandando el mensaje de que Dios la bendijo, de que era la verdadera esposa, y finalmente la van a enterrar con el marido, ¿sí? Finalmente, digo, Raquel no va a aparecer en esa misma tumba, ahí luego van a estar Isaac y perdón, los van a enterrar con Isaac y Rebeca, etcétera, ¿ok? Y les quiero hablar hoy de Judá. ¿Por qué? Porque es el fin de año y las personas estamos pensando en nuestra vida. Y a veces pensamos que estamos destinados a ser lo que somos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho un test de personalidad? Sí. ¿Tú, Charlie? ¿Y saliste loco, enfermo mental? ¿Le atinaron? ¿Alguien más ha hecho test de personalidad? ¿Tú también? ¿Le atinaron? Los trabajos. ¿Nadie más? ¿No les interesa conocerse o qué? Bueno, a mí yo hice una vez uno y me describieron perfecto. Ahorita no lo bajé del carro, pero aunque ustedes no lo crean, en el resultado de mi test decía, seguramente traes un marcador en la bolsa. Y cuando estaba yo viendo los resultados, saqué el marcador amarillo de mi bolsa. A ese grado le atinaron. Yo luego con mi hija le fascina este tema, y entonces en las noches, a ver, hazme un test de personalidad, papá. Entonces ahí andamos en el internet buscando test, a ver cómo es, ¿no? Lo que sucede es que pensamos que tenemos una personalidad definida que no puede cambiar. Y es precisamente de lo que hoy les quiero platicar. Bueno, en nuestra historia, ¿se acuerdan? Tenemos un libro cargado de símbolos. Hoy quiero hablar de 2, ¿ok? El exilio y la ropa. Y obviamente como vamos a hablar de Don Judá, y ese personaje aparece en el Génesis, háblenme de la ropa en el Génesis. Díganme un pasaje que tenga que ver con la ropa, o en general de la Biblia. José, ese es famoso, ¿no? Muy. La túnica. Su túnica de colores. Estás muy. A mí me extraña porque cuando dicen aquí tenemos que adaptar los conozco. Esto de personalidad, pues, quiere decir que no se conoce a alguien, ¿no? Eso, ¿no? Sí, no, el énfasis que les voy a hacer ahorita les digo de qué se trata. Solo quería que pensaran en esos test de personalidad, que muchas veces sí le atinan y pensamos que nos definen, ¿ok? Sí. Ok, entonces el manto de José, ¿qué otro?
Cuando los largan del Edén, les hace Exactamente, ahí empieza nuestra historia, ¿se acuerdan? El tonto de Adán sale con sus ropas estas de higuera, de hoja de higuera, se viste, y entonces Dios le muda los vestidos y le pone pieles. ¿Por qué? Porque tiene que intervenir la muerte, ¿ok? ¿Se acuerdan? La obra humana no va a funcionar, entonces tiene que haber el sacrificio cruento de un tercero. ¿Qué otro? Los sacerdotes. Los sacerdotes, pero esos nos los encontraríamos sus trajes hasta levíticos, ¿se acuerdan? En donde los van a disfrazar, exactamente el éxodo, ¿ok? Les van a poner chones. Los beduinos hasta la fecha en Dubái andan sin chones, ¿ok? Entonces el sacerdote tiene que traer chones, no fuera que de alguna manera le fueran a ver las partes íntimas, ¿ok? ¿Qué otro? Díganme alguien que aparezca, si quieren, desnudo. Se lo endemoniado la manera. Exactamente, ese sería un ejemplo. Carece de ropa, ¿ok? Noé, exactamente. Ya nos encontramos otro caso en donde la ropa tiene que ver. Finalmente, la forma en la que nos vestimos está proyectando una imagen. No nos vestimos lo mismo para una fiesta que para el domingo en la mañana, que para un día de luto, etcétera, ¿ok? Que para la boda, lo que ustedes quieran. ¿Qué otro? Juan el Bautista. Juan el Bautista es un ejemplo clarísimo de qué. ¿Qué mensaje manda Juan el Bautista? ¿De qué? Exacto, de austeridad. Ok, es austero. Y además manda un mensaje. ¿Quién se viste como él o a quién está imitando? A Elías, exactamente. Entonces, la siguiente vez que vayan leyendo la Biblia, quiero que se fijen en la ropa. Jesús, exactamente, le quitan su túnica única y la rifan, y eso tiene que ver con Salmo 22, ¿ok? Esto está mandando un mensaje al autor, es muy importante. Y aparte, como está celebrando la Pascua, está con una túnica de una sola pieza, está su ropa más elegante, estaba de traje, si así lo quieren ver. Ok, ese sería el primero, la ropa. Ahorita vemos esta idea de la ropa, ¿ok? Número 2, el exilio. Háblenme de algún exilio en el Génesis. Adán y Eva, pues ahí empezó nuestra debacle, ¿no? ¿Qué otro? Caín, exactamente, Caín se autoexilia, sale de la presencia de Dios, se va al oriente y funda una ciudad. No, ¿se acuerdan? El errante. Entonces este va a ser la viva imagen del exilio. ¿Qué otro? Babel, exacto. Dios va a exiliar a las naciones. Perfecto. ¿Qué otro dirían? Jacob se va a poner es el autoexilio. ¿Por qué tiene que ir? Porque sus tranzas ya lo alcanzaron y lo quiere matar el hermano. ¿Qué otro exilio? Ismael, exactamente. Muy bien, ¿qué otro? Moisés sí, pero estamos en el Éxodo. Perdón, en el Génesis. Abraham, exactamente, ¿a dónde se exilia? No, sale de Ur, pero ¿a dónde luego se exilia? No. Exacto, a Egipto, sale de la tierra prometida, ¿ok? Se hace un autoexilio que acaba siendo un desastre. ¿Qué otro? Lot, exactamente, súper bien, se sale de la comunión con su tío y acaba en Sodoma y Gomorra perdiéndolo todo, exactamente, se va al oriente. ¿Qué otro? Moisés. Sí, Moisés está en el Éxodo, otro. ¿Quién? José. No, Josué entra a la tierra prometida, ese sería el contrario. José, exactamente, él no es autoexilio, es un exilio impuesto, ¿ok? Pero es clarísimo ejemplo de exilio. Y vemos cómo le fue. ¿Qué otro? Los 12 hermanos que salen de la prometida. Los 12 hermanos que salen de la tierra. Eso ahorita, pero así que tuvo que sale de la, ¿ok? Judá con generalidad. Exactamente, Judá. Judá es la viva imagen del exilio y el desastre que va a traer. ¿Ok? Le está faltando uno. Esaú, exactamente. Esaú agarra sus tricks y se larga al sur. Ok, muy bien. Ok, con esta historia en mente, pues ya más o menos se la saben. Jacob va a tener finalmente sus 12 hijos. Jacob no va a ser un buen papá, al contrario, y eventualmente va a cosechar.
Y después de la deshonra de Dina, ¿se acuerdan que Dios le dice, sube a Betel? Y entonces Jacob da la orden a toda su familia de que se quitaran los aretes que tenían que ver con el ídolo que adorabas, porque el ídolo traía el mismo arete. Por eso también el día de mañana Aarón va a pedir aretes, esto es un desastre, y que se muden los vestidos, que se cambien la ropa. Está implicando un cambio de personalidad por completo. Mi vida ya no puede seguir siendo igual y lo voy a demostrar hasta en la forma en la que me visto. ¿Sí se entiende? Ok. Simeón y Leví, ¿se acuerdan? Van a hacer una masacre ahí, se van a convertir en asesinos. Y finalmente parece que las cosas se están calmando, pero llegas al espantoso capítulo 37 y nuevamente tienes esta idea de la ropa y del exilio. ¿Ok? José, el hijo de Raquel, ¿se acuerdan? José quiere decir sumar o añadir. ¿Por qué? Porque cuando Raquel tiene a José, le ruega a Dios que le dé otro, no se quiere quedar nada más con uno. Y esta petición le va a costar la vida porque cuando nazca el que sigue, Benjamín, Raquel va a morir. Ok, y entonces él tiene su ropa, ok, está muy elegante, tiene su túnica de colores. En idioma de aquel entonces va a implicar muchas cosas, entre otras que va a ser el primogénito, va a ser el líder del clan, va a ser el juez y va a ser el sacerdote, va a ser el encargado del culto, y los otros hermanos obviamente lo alucinan porque este es hijo de Raquel. Y dice que da cuenta de las malas obras de los hijos de Bilha y de Silpa, los hijos de las esclavas, ¿se acuerdan? Y la Biblia te va dando pinceladas de la historia. Cuando Jacob se va a volver a encontrar con Esaú y cree que Esaú viene a matarlo, ¿se acuerdan que pone a los hijos de las esclavas hasta adelante? ¿Para qué? Para que estos fueran los primeros campamentos que murieran. Y entonces cuando Esaú lo ve, le pregunta, oye, ¿estás loco? ¿Se acuerdan qué pretendes con esto? O sea, como diciendo, cuate, ¿tú crees que yo vengo a matarte? Pero ya han pasado los años y los años han sanado el corazón de Esaú. Esaú va a quedar en la Biblia un personaje bastante nefasto. ¿Se acuerdan? El autor de Hebreos va a hablar pestes de él y dice que no hay ningún fornicario profano como Esaú. ¿Se acuerdan? Pero Jesús no tendría la misma opinión. O bueno, no se va a contradecir. Y sí, efectivamente es un oso Esaú, pero cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, va a hacer copy-paste tal cual de la historia del reencuentro entre Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque el padre del pródigo sale corriendo, se le cuelga del cuello y lo besa, y es exactamente lo que hace Esaú cuando ve a Jacob, corre hacia él, se le cuelga del cuello y lo besa. ¿Se imaginan a los fariseos que conocen perfectamente esta historia? ¿Cómo la cachetada con guante blanco? ¿Cómo puede ser que Esaú tuvo esta actitud delante de su hermano y tú no le perdonas la vida a estos pródigos? ¿Sí se acuerdan? Ok, bueno, entonces esto pues los hermanos no es lo que quieren y además acusa a los hijos de las esclavas. Es natural que los hijos de las esclavas, y digo, yo no voy a justificar su proceder, pero es natural que lo odien, y más cuando dice, ¿qué creen? Tuve visión de Dios y todos ustedes se me cuadraban. Ajá. Y además, pues miren las ropas que traigo. Finalmente, pues, los hermanos desaparecen y se van, ¿se acuerdan? Lejos, y entonces lo envían, ¿ok? Este verbo se va a aparecer mucho en el Antiguo Testamento, en hebreo shalach y apostoleo, por eso apóstol, enviado, que Dios envió a su hijo, porque no envió Dios a su hijo, así como el Padre me envió, así yo también los envío. ¿Ok? Envía a su hijo en búsqueda de quién, de sus hermanos, ¿ok? Entonces es lo mismo, es lo que cita Juan, es la misma escena. Y entonces empieza a suceder lo que muchas veces yo espero que esté sucediendo en su vida. Y no siempre sucede, ¿eh? No tiene que pasar a diario, pero viene la providencia. ¿Por qué? Porque finalmente no los encuentra y bueno, pues ya me voy a pintar de regreso, pero se encuentra alguien de casualidad que le dice, sí estuvieron por acá y mira, se fueron para tal lugar. Y desde lejos los hermanos ven a José y empiezan a conspirar. Piensen en Caifás y en Anás. Acaba de resucitar Lázaro y están conspirando para matarlo. ¿Ok? Y van a tener este patrón en la Biblia, donde el pueblo de Israel va a prefiero entregar, o en donde el villano prefiere que el gentil le haga el trabajo sucio, porque lo menosprecio.
¿Ok? Y entonces los hermanos van a entregar a los gentiles, primero lo van a meter en un pozo, la expresión en hebreo es bor, o sea, esto también a veces se traduce como sepulcro, ¿ok? Desde donde, eso no lo cuenta el 37, te lo cuenta más adelante la historia, desde donde José está echando de gritos que no lo maten o que no lo entreguen, ¿ok? Pero los hermanos están tan endurecidos que no les importa un bledo. Y hay dos, o más bien hay dos protagonistas. Está Rubén, que es el primogénito, y él tiene esta esperanza de poder llegar a ser el jefe del clan, pero él tiene un problema, que su odio lo llevó a actuar demasiado lejos, ¿ok? Porque Rubén, como les decía, es hijo de Lea, y Lea es la menospreciada, ¿ok? Y es natural que él tiene un odio muy especial por mi tía Raquel, a la que odio, porque mi papá quiere a Raquel y menosprecia a mi mamá, y son las noches y las noches que veo yo a mi mamá llorar y se siente menospreciada. Y en cambio la otra nada más le guiña el ojo y ahí va corriendo. Y además, no solamente procreó con él, sino también con su esclava, se llama Bilha. Y entonces Rubén se mete con la esclava, ¿ok? Es una forma de deshonrar a Raquel y deshonrar a todo el mundo y deshonrar a su papá. Y esto lo descalifica para ser el primogénito, ¿ok? Se fue demasiado lejos, su odio, su rencor, ¿ok? Entonces, o sea, como lo que el autor está intentando decir, ¿cómo va a ser el líder, el patriarca, esta persona? Así me explico, que no tiene autocontrol, que no se controla. Entonces se los comento para que busquen esto en su vida. A ver, yo tengo que controlar, o sea, si yo quiero que Dios me entregue algo, pues primero tengo que controlarme a mí mismo. Ok, entonces este cuate muestra cero autocontrol. Pero de alguna manera, pues yo soy el que pinta, ¿no? Yo no sé qué vaya a suceder, pero pues yo soy naturalmente el primogénito y pues yo voy a ser el juez y eventualmente el sacerdote, lo que sea, y entonces intercede por su hermano. No le hagan nada, ¿se acuerdan? Y hay otro cabecilla que es don Judá, ¿ok? El cuarto hijo de Lea. Y entonces Judá dice, pues ¿para qué lo matamos? Mejor lo vendemos y hasta una... Y pues con eso compramos las caguamas, porque sí te da esta idea. ¿Se acuerdan que estos cuates se sentaron a comer y a beber? Cuando Cristo está en el centro de la tierra, cuando Cristo desciende al Seol, ¿qué están haciendo los israelitas? Están comiendo y bebiendo, porque acaba de pasar la Pascua y ahora estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, mientras el otro está, ¿ok? En el Seol. Bueno, y entonces, bueno, finalmente lo extraen y se lo entregan a los gentiles. El día de mañana Saúl va a querer matar a David, pero va a decir, ¿para qué me lo echo yo? Mejor que se lo echen los filisteos. Entonces, mira, no quiero dote, sé que eres prangana, cuate, pero tráeme 1000 prepucios de filisteos para que lo maten. Entonces prefiero, es el día de mañana, pues Anás y Caifás le van a llevar a Pilato, oye, pues haznos tú el trabajo sucio, ¿no? Pues mátalo tú. Y Pilato les va a decir, pues échenselo ustedes, no échatelo tú, no échenselo ustedes. No, a nosotros no nos es permitido matar. Y Pilato los va a ver con una cara de, pues estos pues matan y matan a quien se les pega la gana, pero bueno, quieren que les haga el trabajo sucio. Es la Pascua, estos cuates se ponen muy belicosos, entonces a ver, pásale y calma y nos amanecemos y vamos viendo. Hay otro ejemplo repugnante en donde el judío entrega al otro para que lo maten los gentiles, ¿se acuerdan? ¿Y saben por qué no se acuerdan? Porque no lo esperan de él. Nos convertimos en el monstruo que alucinamos. Saúl intenta que los gentiles maten a David. El día de mañana David entrega a los gentiles a Urías. Mismo patrón. Asqueroso. Ok, y entonces pues lo entregan a los gentiles. La historia, esta historia que les platico está en el capítulo 37 y sigue en el 39. Pero el autor, así, ¿cómo les diré? Con todo el chanfle. Y cuando yo digo autor, estoy pensando en Moisés, y luego los editores, todas las cosas que Dios haya guiado para ir construyendo esta historia, que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido irla narrando de esta forma, porque es profecía tras profecía que va a ir cumpliendo Jesús, y en eso no me detengo ahorita. Y tienen esta idea nuevamente del exilio. En el 37 lo tienes porque José lo venden y lo sacan de la tierra prometida. ¿Ok? Eventualmente a David le va a pasar lo mismo y va a acabar con los gentiles. Y le dice a Saúl, tú me estás largando del territorio de Dios, y efectivamente David llega a la conclusión, algún día Saúl me va a matar, y entonces se va, y lo mismo le pasa a José, y José va a acabar o va a descender. ¿Se acuerdan? Egipto siempre ¿se acuerdan? Se desciende.
Bueno, entonces desciende a Egipto y se abre el capítulo 37. Para estos momentos, el autor de Hebreos diría que Jacob habita por fe, lo mismo que su padre. En tiendas, no tienen terrenos, el único terreno que tienen es para enterrar a sus muertos. Viven por fe en medio de un mundo incrédulo, que son los cananitas. Y al suroeste de lo que es Jerusalén hay un sitio que se llama Adulam. Y entonces Judá se sale de la familia. Esto es brutal. Para nosotros esto es como, o sea, ¿qué tiene que se haya ido de su familia? Pero en la antigüedad, el hecho de salir de tu clan implica que te vas a ir al otro y en el otro igual no tienes ningún estatus. Entonces la vas a hacer de siervo o tal vez de libre, pero vete tú a saber de qué te vas a emplear. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, el exilio en la antigüedad es gravísimo. Por eso todas estas expresiones de será cortado de su pueblo, ¿y a dónde se va a ir? ¿Ok? Bueno, y entonces este cuate se autoexilia y se va con su amigo el adulamita. ¿Se acuerdan? Les voy a poner otro ejemplo de un autoexilio. Es don Malón, Kelión, su papá, Elimelech y la esposa de Noemí, que se salen y se van a tierra moabita. ¿Se acuerdan? Si ustedes ven un mapa, aquí está Belén y aquí está la tierra a la que se van. Al revés de mí, se están yendo al oriente, ¿ok? Se exilian al oriente. ¿Y qué es lo que le va a suceder a esta familia en la tierra de Moab? Va a haber muerte, ¿ok? Se va a morir Elimelech, se va a morir Malón y se va a morir Kelión. Y tanto Orpa como Ruth, las dos nueras, las esposas de estos hebreos que salieron del exilio, no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque no hay fertilidad, porque no hay bendición, porque vivo en la tierra del exilio. En el caso de Judá, Judá se va a casar y va a tener hijos y entonces puede llegar a la conclusión de que pues no estoy tan mal. Sí, pero va a tener puros hijos que van a ir muriendo, ¿ok? Que literalmente Dios mata. Nace y la Biblia dice que es tan malo que Dios de plano le quita la vida. Y luego viene el hermano que va a cumplir con la obligación del levirato de levantarle descendencia a la cuñada, pero se acuesta con ella, pero dice vierte en tierra, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero el disfrute, pero no le quiero dar la descendencia porque el hijo no va a ser mío. El hijo es como si fuera de mi hermano, entonces yo estoy gastando y le voy a tener que invertir, le voy a tener que llevar al kinder y comprar pero no es mi hijo. Y lo poco o mucho que haya tenido mi hermano no me pasa a mí para que yo lo sostenga, le pasa a él directamente, lo hereda. Él sí se entiende, pues no lo quiero. Años más tarde va a haber otro igual que se llama fulano, ¿se acuerdan? En la historia de Ruth. Ok, y entonces se le mueren dos hijos y el tercer hijo que tiene dice, me doy cuenta de que estoy en el exilio y entonces voy a provocar pura muerte. Y entonces va con la esposa y le dice, o sea, entiendo que lo que procede, lo que Dios quisiera es que tú tengas hijos con mi hijo chiquito, con Sela, pero él está muy chico, entonces espérate a que se case. Le está congelando la vida a la viuda, porque la viuda sí efectivamente quedaba congelada, no se puede casar con nadie más que con el cuñado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quizá este cuate traía el gen mesiánico. Es lo que va a pasar en el caso de Ruth, que efectivamente vos va a traer el gen mesiánico. Si en esta familia hay gen mesiánico y Ruth, tú no te puedes casar fuera de aquí. ¿Sí se entiende? Entonces la esposa, doña Tamar, está esperando. Ella sí cumple su parte. Y la Biblia habla de la ropa nuevamente. En el caso de José, en el capítulo 37, ¿qué pasó con su ropa? Se lo despojaron. Es una forma de humillar, es una forma de atentar contra su personalidad. Sí se entiende. Entonces te arranco, porque esta ropa simboliza que tú vas a ser el patriarca y que mi papá te quiere con todo esto bueno. Sí, yo te la arranco. Ok, en el caso de Tamar, ¿qué va a suceder con la ropa? ¿Se acuerdan? Se la cambia. Efectivamente, va a cambiar el vestido negro, porque ella finalmente es una viuda que está esperando a que crezca el siguiente marido y se viste de ramera. Váyanse a ver la minifalda, maxi cinturón que se haya puesto, pero el caso pues, es que ahí anda esta chava, algo habrá exhibido, ¿no? Y Judá, ok, que te da esta idea de que el cuate está en su viudez y no se puede controlar, de repente ve a la prostituta y dice, pues qué padre, pues aquí hay una prostituta, entonces la ve y le dice, oye, pues ¿cuánto cobra? No, pues un cabrito, pues órale, si nada más que ahorita no traigo a la mano, ¿no? Y entonces
pues dame una prenda, dame una garantía, y entonces le da cosas personales, le da su sello y su bastón, ¿se acuerdan? El bruto. Entonces este cuate se mete con la prostituta, lo único que le falta es la selfie en el motel, ¿sí me explico? Y subirla a sus redes, que no era muy discreto, don Judá. Ok, y entonces se acuesta con ella. Doña Tamar se vuelve a poner sus vestidos de luto, pero va a haber una contradicción porque la viuda no puede estar, no se puede que la viuda esté así. ¿Sí me explicó por qué? Porque cuando ya me caso con el hermano, me quito, obviamente, pues ya no estoy viuda, me quito la ropa negra y me vuelvo a vestir como cualquier otra mujer porque ya estoy vuelta a casar. ¿Sí se entiende? Ya este periodo de espera, que le mando un mensaje al resto de los hombres, no me tires la onda porque estoy esperando, estoy apartada. Entonces, cuando se enteran de que ahora la ropa negra tiene un chícharo, ¿qué es lo que dice Judá? Pues mátenla, sáquenla, como si él fuera un tipazo, ¿no? Y entonces, no, pues de quien sea el sello y el báculo, de él es. Entonces te presenta el capítulo 38 una historia bastante espantosa acerca de Judá. Y si tú vienes leyendo toda esta historia, desde que concibe Rebeca y tiene a los dos hermanos en el vientre, a Jacob y Esaú, y entonces ella empieza a intervenir, te das cuenta que esto va a ir cada vez en una progresión de peor, 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 y Jacob, bueno, pues ha ido de mal en peor, y ha llegado el momento de la cosecha. Ya llegó con Dina, luego llegó con la masacre ahí, en ¿cómo se llamaba el lugar ¿Manda? ¿Alguien se acuerda? Ahorita me acuerdo. Siquem. La masacre en Siquem, y ahora no aparece mi hijo José. Mi hijo Judá anda haciendo desastres en un autoexilio impuesto, y su mejor amigo y su influencia es un extranjero, es un cananita, es un adulamita. Y entonces llegas al capítulo 39 y te dice una característica de José. Pero Jehová estaba con José, y eso, mis queridos, es lo único que importa, y es lo que les digo todos los fines de año. Lo único que importa es que estés aquí. Si llegaste y no suena el claxon ni el radio, echando el bofe, desvielado, todo, pero finalmente estás diciendo, Dios, estoy terminando mi vida contigo, eso es lo único que importa. Estoy terminando el año contigo, es lo único que importa. Y con esto no les quiero decir, oye, el día de mañana me salió una oportunidad de trabajo en otro lado. Lo que quiero que sepan es que si Dios no te mueve, aquí es donde tienes que estar. ¿Ok? Tus felicidades, llegaste otro año más. Lo más importante en la vida cristiana y prácticamente en todas las áreas de la vida es hacer las cosas consistentemente bien, no espectacular, solo bien, todos los días, todos los días. Miren, lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. Vive Dios, dice Pablo, que cada día muero. La decisión de seguir a Cristo la tomamos todos los días, todos los días. Y entonces José de repente ya no trae su ropa, ya no trae su túnica de colores, pero Dios le vuelve a dar un lugar. Ahora, si bien ya no administro los bienes de mi papá, ahora administro los bienes del secretario de la defensa aquí en Egipto. Ajá. Y entonces José vuelve a figurar como el Mesías y como el que va a arreglar todas las cosas. ¿Por qué? Porque Pablo va a llamar a Jesús el postrer Adán, el último Adán o el siguiente Adán, el Adán que sí no la va a regar. Y en ese sentido José es también la figura del último Adán o del siguiente Adán o del postrer Adán o del segundo Adán, el que no la va a regar. Y entonces Potifar ve que José es un tipazo y que además todas las cosas en su hacienda y en su patrimonio empiezan a florecer y a florecer y a florecer. Y entonces pone debajo de sus pies todo lo que tiene, excepto una cosa. ¿Se acuerdan? Que es su esposa. Adán, toda la creación es colocada debajo de sus pies. Por ejemplo, un acto de dominio es ponerle nombre a todos los animales. ¿Ok? Toda la creación está debajo de sus pies y solo tiene una prohibición: el árbol. ¿Ok? Y entonces vuelvo a lo mismo. El hombre perfecto, en este caso Adán, tiene una sola prohibición. Luego van a tener al hombre más fuerte de la Biblia, luego van a tener al más valiente y luego van a tener al más sabio.
Y los 4 van a incumplir, los 4 van a fallar por lo mismo. ¿Ok? Entonces Adán tiene toda la creación debajo de sus pies y llega a Eva y un día ve a Eva con el fruto en la mano y le dice, come. Y Adán tiene 2 opciones, o queda mal con Eva o queda mal con Dios. Piensen en todos los hombres que han dejado ministerios, hijos, esposas, empresas, lo que ustedes gusten y manden por una falda. Y Adán lo sabe. Miren, finalmente yo no sé qué tan arruinada está a sus 5 minutos de que acaba de empezar la muerte de doña Eva, o cuánto se tardó en irle a ofrecer, o si estaba cerca. Pero finalmente es una mujer que no tiene estrías, no tiene celulitis, ¿okay? No tiene patas de gallo. Es la mujer más hermosa que seguramente ha existido sobre la tierra. Tiene 5 minutos de haber sido perfecta. Y le está diciendo a Adán, ¿qué quieres perder? ¿Quieres perder a mí? Si Adán no hubiera caído, Eva lo hubiera respetado más o menos. Sí, si hubiera ganado el respeto de su mujer. Imagínense a Adán y Eva años más tarde viendo el cadáver de Abel y recriminándose uno al otro. Por tu culpa, tú tragaste, tú eras el hombre de la casa, tú tenías que soportar, tú me tenías que dar un ejemplo. Pues tú, desgraciada, que me sedujiste. O sea, no sé los gritos que se hayan puesto ahí. Mientras el cadáver de se seguía pudriendo, ¿no? No, piénsenlo. Porque Adán va a fallar. El día de mañana, el bruto de Sansón, cuate, ¿cuántas filisteas te tienen que traicionar? A ver, les voy a poner un acertijo, ¿se acuerdan? Y entonces ahí está la novia, dime, hasta que el cuate le dice. Luego viene otra que le dice, Sansón, contra ti los filisteos, se cierran las puertas ahí de la ciudad. Y luego Dalila. Y entonces dices, oye, Sansón, ¿no suena conocido? Es la tercera que te va a traicionar. Sí, pero esta vez no va a escapar como las otras. Piensen en David. Y luego, para colmo, el pobre de Salomón. José va a estar sujeto a la misma tentación. ¿Ok? Y entonces van a tener a la esposa del secretario de la defensa, que seguramente pues, era una chava bastante hermosa. José, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Y qué piensa José? El postrer Adán. Tu marido puso todo debajo de mis pies. Yo puedo hacer lo que se me pega la gana. Yo mando y hago lo que quiero aquí en esta hacienda. Solo me reservo una cosa que no puedo tocar. Y ese eres tú. Y entonces, a ver, José, imagínense que eres el diablo y te representas y le dices, cuate, pues vas a tener que acabar entregando el equipo porque, pues, ¿cuál es la otra opción? Que te le niegues a la patrona. Tarde o temprano esta chava se va a hartar de ti y algo te va a hacer. ¿Y qué va a pensar José? Eventualmente acabo preso. Si me acuesto con ella, ya le vendí mi alma al diablo y entonces quedó preso. Y es una prisión que llevo a todos lados. Y además, estoy sujeto a su arbitrio porque el día que sea me acusa. Y esto me va a representar, okay, como le dice ella, voy a atentar contra mi patrón y contra mi Dios. Yo no puedo hacerte esto, agarra la onda. Es lo único que me reservó. ¿Y cómo va a acabar don José? Preso. Ok, y aquí es donde me quiero detener un poquito. El siguiente capítulo te dice exactamente lo mismo. Pero Jehová estaba con José. ¿Ok? Y entonces el carcelero va a poner, como lo hizo Potifar, es la misma historia copy-paste, nada más que aquí saliste de un mejor setting a uno peor. O sea, José va de mal en peor. ¿Qué creen que está pensando José? Oye, Dios, esta es tu forma de gobernar los valientes sueños que me mandaste. Ajá, gobierno sobre las moscas de los excusados que limpio todos los días en el penal, pero de ahí nada más. Y entonces tiene este concepto de resurrección del tercer día, porque entonces llega el copero y le dice, oye, soñé que 3 canastas, digo el copero, que 3 de eso y 3 del otro. Mira, en 3 días te van a restituir y a ti en 3 días te matan, mi cuate. Ok, quiero que piensen en sus problemas, en todas las depresiones que tuvieron este año. Charlie, ¿está mal estar deprimido? ¿Es pecado? ¿Es pecado pasarla mal? Pregúntenle a José.
¿Es pecado ser tentado? Hoy estaba yo platicando con una persona que me decía, tengo esta prueba, tengo esta tentación. Pues no eres ni la primera ni la última persona cristiana que va a pasar por esa tentación. Y ser tentado no es pecar. Y entonces tienen ustedes a don José todos los días administrando el penal, hace lo que se le pega la gana. Y el diablo todos los días, mira, para que sea más gráfico. El diablo le dice todos los días a José, tú tienes las llaves del penal, abre el zaguán y lárgate. Ya tú administras, tú haces, ya tienes las llaves de las celdas de todos lados, pues ya el carcelero te tiene una confianza ciega, cuate. Y José piensa, claro, el carcelero me puso toda esta confianza porque me conoce, porque sabe cómo soy. Pero yo de ninguna manera estoy de acuerdo en que esto sea el plan de Dios para mi vida. De hecho, se lo dice al copero, acuérdate de mí porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y aquí también esto fue una injusticia y no hice nada para estar en el bote. Esa es la persona con la que platiqué hoy. Fíjate que me estoy quejando contra Dios. Está bien, tú y el resto de los cristianos, ¿eh? Pero es mejor la queja. Lo peor que te puede pasar en una relación es ignorar a la otra persona o que te ignoren. Tan que ya ni les sé. Si me explico, me vale si vives, no vives. Hay parejas que se la viven peleándose y contentándose. Por lo menos hay emoción, ¿no? Por lo menos se quieren. Y entonces les pregunto, todas esas veces que ustedes ya hubieran podido tomar su vida en sus manos y decir, ¿sabes qué? Yo ya me largo de aquí. Si así va a estar la cosa, tengo una oferta acá, tengo otra oferta allá, puedo comprar mi libertad, puedo empezar una nueva vida. Y ahí es donde Dios dice, ¿y a dónde te vas a ir? A ver, José, vas a abrir el penal, te vas a largar, vas a salir en tus taparrabos o como anduviera vestido ¿no? En tu traje de reo, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a echar a correr a Canaán? ¿Y si te da tiempo? ¿Y si la haces? ¿Y si llegas? ¿Te vas a estar escondiendo en Egipto? ¿O sales de aquí directo a la mansión de Potifar a decirle, agarra la ola que yo no violé a tu mujer? Que para estos momentos seguramente la esposa ya estaba ahogada en el Nilo o en algún lado. Porque Potifar conoce a su mujer y conoce a José. Pero pues no se iba a echar el osote, ¿no? ¿Qué vas a hacer, José? Entonces quiero que piensen en todas estas ocasiones durante el 2025 que ustedes pensaron en tiro el arpa, tiro el arpa, tiro el arpa. Y hoy a finales del año aquí están. Quiero que piensen qué hubiera pasado. Y quiero que le den gracias a Dios de que no lo hicieron. De que están aquí. Igual están en la mismísima prisión, igual y siguen ahí metidos, ¿eh? Y quién sabe cuántos meses o años van a seguir limpiando excusados dentro del penal, pero esta es la voluntad de Dios. Están donde tienen que estar. Y el diablo no les va a dejar de decir, agarra la llave, pues la traes tú, ya abre el penal y lárgate. En una de esas sí la libra. Ya. Y luego llegas a continúa esta historia, en donde continúan los sueños, en esta ocasión de un gentil, que se acuerdan que sueña que las vacas se tragan a las gordas, y dice, y no, parece que se las hubieran tragado, y luego unos trigos todos secos se tragan a unos todos rellenitos, y parece que no se los hubieran comido, y se despierta y no le encuentra sentido a su vida, y nadie le puede dar respuesta. Así está el mundo, mis queridos. Y si los creyentes tienen que estar limpiando excusados, pues ahí tendremos que estar, porque ahí es donde Dios nos quiere. Si este cuate se hubiera pelado, se muere de hambre él y toda su descendencia más tarde, porque no hubiera habido quien hubiera ahorrado en Egipto. ¿Sí se entiende? Se hubieran muerto también los cananitas, están a un lado, son frontera. Y entonces, nuevamente la providencia, así como hubo alguien que le dijo a José, oye, da la vuelta para allá porque se fueron y maldito cuate que ahora me dijo que me fuera para allá, ahora también la providencia del copero le dice, ¿qué, señor? ¿Se acuerda cuando delinquimos yo y el panadero? Pues allá adentro hay un cuate que interpreta sueños, pues tráigaselo. Y llegas a un versículo increíble en la Biblia, a ver, váyanse, no se los platico, es 41:14.
les va a servir la memotecnia que 41 al revés es 14. ¿Ok? Es como un espejo. Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Quiero que se fijen en el detalle. Y se afeitó y ¿qué? Y mudó sus vestidos. Nuevamente hay un cambio de ropa. Los vestidos de José desgraciadamente los llevaron al bote porque los deja junto a la esposa de Potifar. ¿Quién sabe si se los arrancó y el otro cuate nomás le hizo así o ya estaba en beso y apapacho y dijo, no, ¿sabes qué? Siempre no. Vayan ustedes a saber. Pero ahí pierde sus vestidos y los vestidos van a servir como prueba para que acabe en el bote. Y ahora nuevamente, ¿qué está diciendo el autor? Te van a cambiar hasta la ropa, cuate. Y entonces un día normal, este cuate piensa hablar con sus cubetas, administrando el penal, diciendo, a ver, tú vuélvete a meter a tu celda y todo esto. Y de repente, José, que te largues, que te habla Faraón. Y entonces de repente el cuate ya lo están rasurando, le están poniendo ropas de gala. Y de ser un preso en harapos, de repente, señor, es el príncipe de Egipto. La ropa le acaba de cambiar la vida. Y de no tener nada, vuelve por tercera vez a ser el segundo en el reino. Ya lo fue con su papá, ya lo fue con Potifar, ya lo fue en la cárcel. Y ahora, ser la cuarta, es el segundo en Egipto. Es tan fiel el postrer Adán que, mira, todo, cuate, nada más no hagas esto, y el cuate sigue. No importa lo que le avienten. Si ya estoy preso en una hacienda, pues aquí le hago del mayordomo. Y si ya estoy preso en el penal, pues le hago del director del penal. No importa, yo le voy a seguir. Y siempre tengo estas tentaciones de abandonar, porque a veces la vida es muy difícil y a veces hay ratos espantosos y a veces quiero tirar el arpa. Es parte de nuestra vida, mis queridos. Yo quisiera decirles que la vida de los cristianos es así, libre de los cargos y espinos de este mundo. Vamos a sufrir, y nos lo dijo el maestro, señores, en el mundo van a tener aflicción. No hay de otra. Pero acuérdense, aquí no es pare de sufrir, aquí es no sufra usted a lo bruto, ¿ok? Porque en el mundo vamos a sufrir. Con Cristo por lo menos estamos sufriendo porque tenemos el deseo de alcanzar algo y somos parte de una historia mucho más grande que nosotros, a la que Dios nos invita. ¿Se acuerdan que Hebreos dice que tenemos en derredor tal nube de testigos? Ajá. Entonces piensa que hoy estás corriendo en el estadio y te lleva el tren y estoy cansado, pero tienes a un José que te está gritando, sigue. Yo seguí. El día menos pensado te cambia la vida, ¿eh? El día menos pensado, esa oración que llevas años haciéndole a Dios, te la concede. No lo sabes. El día menos pensado. Y entonces el día menos pensado, este cuate de repente entra a la corte, pero ya es otro tipo distinto. Este ya no se cuece al primer hervor, ni un muslo se le afloja al primer hervor a este cuate. Ya no es el mismo escuincle de 17 años farol que Si hubiera tenido una voz sensata, toda esta tragedia no sucede. ¿Por qué? Porque si alguien le hubiera dicho, José, sé discreto, no seas farol, no seas tonto. Pero bueno, pues, cuate, digo, ya lo odian. ¿Y qué creen? Que tuve un sueño y que ustedes se me cuadraban y todos se me postraban. A ver, cuéntame tu sueño. No, pues fíjate que soñé esto y el otro. Mira, necesitas un hombre que sea sabio y que sea inteligente. ¿Ok? La expresión en hebreo es bin y jajam, que son de estos conceptos que Dios utiliza para la creación. Y entonces se voltea este Faraón y dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre? Y utiliza los mismos adjetivos. Inteligente y sabio como este. ¿Qué pensó toda la corte egipcia? Sí mismo. Pues claro, pues obviamente que lo van a odiar. ¿Sí me explicó? Ya resulta que el reo ahora es nuestro patrón. El extranjero reo es nuestro patrón ahora. Sí, pero José, miren, obviamente a la hora de hacer los graneros y que ve que ya se robó 2 costales y eso, vas a ver cómo menear el abanico. Es un cuate sabio.
Pero mis queridos, les voy a decir la neta, nos hacemos en los trancazos. No hay de otra, el sufrimiento nos forja. Hay veces que Dios finalmente nos echa unas mancuernotas bien pesadas y dice, pues levántalas, mi cuate. Y no te desarrollas. Y del tamaño del ministerio, mi José, porque vas a salvar las vidas de las personas. Y mi querido José, y al igual que pudiéramos decir todos, pretextos para amargarte, tienes todos. Miren, si alguien tiene pretexto en la Biblia para amargarse, es este cuate. Digo, mendiga esposa de Potifar y asquerosos hermanos que le tocaron. Ok, pues no estoy gobernando a mis hermanos, pero por lo menos de gobierno a Egipto, ¿no? Por lo menos el imperio más grande de la zona. Ok, y entonces luego, como dice Pablo de Jesús, que se doblará toda rodilla, ahí pasa en Egipto con sus nuevos vestidos y se escucha la palabra abrek, ¿ok? Que doblen la rodilla, y el cuate que en la mañana estaba lavando excusados, ahora ve que todo Egipto se le cuadra. Y regresa la historia a la familia, a los hermanos. Y entonces, a ver, bola de babosos, es más o menos la expresión, ¿por qué se están mirando? ¿Se acuerdan? Vayan a Egipto y compren víveres. Y ahí llegan los 10 hermanos y los ve José. Ok. Váyanse al capítulo 42. 42, versículo 6. ¿Quién sabe qué tiene Dios en reserva para nosotros? Pero la Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. 42, 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra, tal y como lo había soñado. Les sigo leyendo. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Ellos no lo van a reconocer, ¿se acuerdan lo que dice Juan? Y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Los detuvo la migra, tal cual, migración. Es natural que Egipto tiene bienes, para estos momentos van 2 años de hambruna. Bueno, para estos momentos igual estamos en uno, pero ya está la hambruna y es natural que vas a tener muchísimos espías. ¿Ok? Y entonces José, por eso, y los otros van a tener que hacer su defensa de no, en serio, no somos espías, pues no es que nos parecemos, pues no hubiéramos venido todos juntos, etcétera. No, a mí me vale, ustedes seguramente es su cuarta y ustedes son espías. Y ahora Dios está trabajando en la vida de los hermanos. Entonces van a tener un Simeón y un Leví que son unos asesinos, van a tener un Rubén que se acostó con una de las esposas de su papá, van a tener a un Judá que se hizo este autoexilio y además fue el artífice de vender a José, a los hermanos. O sea, pura ficha. ¿Ok? Y entonces les dice José, a ver, vamos a comprobar. Los voy a meter a todos en el bote y que se vaya uno y traiga al hermano que ustedes dicen que todavía queda por ahí, ¿no? Y luego les dices, a ver, se les va a poner más fácil, dejen a uno y lárguense los otros y me regresan con el otro hermano. Les doy el 42-21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ok, entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Dios está trayendo a la memoria los pecados de estos hombres. Está trabajando duramente con ellos. Fíjense, la escena es horrible, versículo 24, y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos y les dijo que se fueran. Les va a provocar angustia porque pues, les va a decir, oye, ya déjenme su dinero, llévense los sacos que vinieron a comprar y les pone el dinero, ¿se acuerdan? Entonces cuando estos cuates vayan abriendo sus sacos de
de alimentos, van a ver el dinero devuelto y van a decir, ahora sí nos van a matar. José, hagan de cuenta que ahora la está haciendo de Espíritu Santo que los está convenciendo de pecado. Van a regresar a Canaán, le van a contar a su papá y su papá va a decir, ustedes están locos, yo no los voy a mandar a Benjamín. O sea, lo quiero y tengo, pues sí, tengo este favoritismo, ¿ok? Un favoritismo que ha destruido la vida de sus hijos. ¿Ok? Váyanse al capítulo 43. Rubén le va a decir, oye papá, matas a mi hijo, matas a mis hijos y no te traigo de regreso a Simeón y a Benjamín, porque acuérdense, Simeón pues, ya quedó preso en Egipto. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? Jacob no lo pela, no le hace caso. Y aquí es lo que quiero que se lleven. 43:8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. ¿Por qué? ¿Por qué no pela a Rubén y por qué sí pela a Judá? Porque Rubén ya no tiene autoridad como primogénito. Lo desprecia, ¿no? Sí, uno es un fornicario que se metió con la... Pero Judá no canta mal las rancheras. O sea, ya tuvimos capítulo 38, les digo, en este cuento se exilia y se va, y su dio hijo para muerte, ya murió y murió el Onán, y luego tuvo hijos con su nuera. O sea, ¿tú crees que es de fiar este cuate? O sea, imagínate a alguien que se mete con la mujer de su hijo y que tiene hijos con ella. ¿Alguien dijo algo? ¿Quién dijo algo? Salta ahí, por favor. No, quédate. Bueno, por aquí empecé, y esto es lo que quiero que se lleven. Tu personalidad no es permanente. Tú puedes cambiar. Y de hecho, cambiamos. Conforme Dios va trabajando en nuestras vidas, vamos cambiando para bien. No lo tomen en el sentido biológico, tómenlo en el sentido espiritual. Evolucionamos, crecemos. Sí has tenido errores, sí has hecho idioteces, Judá hizo un chorro, Pedro hizo otras. Todos las cometemos, pero tienes la oportunidad de cambiar, de ser transformado. Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria. Lo más feo es que no seas el mismo que arrancó en enero 1, ¿eh? Y pienso que como Dios ha estado dando los pincelazos, los martillazos los últimos años en nosotros, porque yo también los veo, yo veo cómo las vidas de muchos de ustedes son cambiadas, son transformadas, literalmente son personas distintas. Tu personalidad no es permanente. Igual piensas, es que yo soy muy introvertido, sí, pero te puedes volver extrovertido. Dios el día de mañana te da gracia y te vuelves comediante, cuate. O al revés, igual y no te para la boca el día de mañana, Dios mediante, Dios te calla. Ajá. Y eres más discreto. Y eres más serio. Ok, a mí todavía no me pasa como se las habrán dado cuenta. Y mis chistes no mejoran, pero bueno, ustedes son buenos paleros. Tu personalidad no es permanente. Algo está viendo el patriarca, en este caso Jacob, que, ya, Rubén, o sea, cállate. Y cuando el otro le dice, yo te respondo, ¿a mí me vas a tomar por fiador? Sí. Y fíjense las palabras increíbles, así como Esther decide morir y dice, y si perezco, que perezca, y en ese instante entrega la vida, este cuate también lo hace. Fíjense el 43:13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín,
y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entregó todo. Entregó a sus hijos. Entregó a Benjamín. Este favoritismo de, miren, que se muera ya Simeón y nos morimos de hambre antes que yo entregue a Benjamín. Obviamente, pues, el autor te está contando que este favoritismo perjudicó obviamente a Benjamín, al propio Benjamín y a José, así les fue. Y miren, nuestros hijos van a ser distintos, son distintos, pero los tenemos que amar de la misma manera. Ok. Ya saben, van a tener el banquete, sus cosas no van a tener la más remota idea de qué está sucediendo. A Benjamín le pone 5 veces más banquete para ver qué cara hacen. Los dos ya están curados de espanto. Si le das un centenario, te cuento, y a mí 5 veces me vale. Yo ya con salir de Egipto vivo, estoy feliz. Y entonces José les dice a los siervos ahí en Egipto, pongan mi copa en el saco de Benjamín. Y me lo alcanzan. ¿Y se acuerdan? ¿Qué no saben que mi señor adivina? ¿Quién de ustedes le robó la copa con la que adivina? No, pues ¿cómo creen? No, para nada. Esta escena ya sucedió con Raquel, que se había robado los dioses, ¿se acuerdan? Y entonces, a ver, revisa. Pero en esta ocasión, efectivamente, Raquel se había robado los dioses, en este caso no. Y entonces, pues cuya Mastec muera, ¿no? Pues no nos íbamos a robar nada. ¿Y en manos de quién? De Benjamín. ¿Y qué hubiera dicho Judá en otra época? Pues mi Benja, qué bruto eres. Vámonos de regreso a Egipto y te entregamos, cuate. Ok, 44:14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, es el mismo que ideó, esa voz la conoce José, porque es el que ideó que lo vendieran. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo te la haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Me voy a brincar, ¿ok? Al 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es el mismo cuate que años más tarde llegó con la ropa ensangrentada y le dijo, reconoce. Y que cuando el otro se puso a chillar y sí, es la ropa de mi hijo, es la ropa de mi hijo, alguna mala bestia lo despedazó, fue así de, y chitón, y chin chin el que raje. Ese es el tipo duro, asqueroso, repugnante. Sí, pues ya aquí ya llegué hasta la venta de mi hermano, me vale, pues me largo. Y si el día de mañana tengo hijos hasta con mi nuera y mis hijos mueren, me vale. Soy pura destrucción, no tengo nada que ofrecer. Mi único fruto es la muerte. Y años más tarde tienes un cuate diciendo, mira, prefiero no regresar por no ver el dolor que le voy a causar a mi papá. No lo soportaría.
Me quedo yo de esclavo en lugar de él. Y por eso ustedes van a ver siempre a Judá y a Benjamín juntos, porque obviamente se van a tener mucho cariño. Pues es natural que Benjamín va a estimar mucho a su hermano que dio su vida por él. Entonces van a quedar Judá y Benjamín. Y por eso el primer rey, mientras se prepara David, va a ser un benjamita para hacer operación curita. ¿Está? Eso es lo que quiero que se lleven. Nuestra personalidad no es permanente. Tienen un loco que se llama Judá, que es un desastre. Y el día de mañana tienes un cuate dispuesto a dar su vida por el mundo, por todos. Por eso Judá va a ser el legislador. ¿Ok? ¿Quién va a ser el patriarca de las tribus? ¿De dónde va a venir el Mesías? Pensarías, bueno, Rubén ya falló, pero el patriarca, y eso sí es cierto, el siguiente patriarca al mando va a ser José. José es el segundo en Egipto y entonces va a ser el que diga qué hacer y qué no hacer y digan que son pastores, etcétera. Pero eventualmente la primogenitura, y eso te lo cuenta Primera de Crónicas, pasa a Judá. ¿Por qué lo elegiste, Dios? ¿Por qué a él? Pues tienes, mira, finalmente, ok, Rubén está descalificado, pero arriba tienes todavía 2 hijos mayores. Tienes a Simeón y tienes a Leví. Sí, pero estos guates se volvieron asesinos. Sí, pero Judá no es mejor. Tampoco. ¿Y qué diría Dios? Pero Judá volvió. Pero Judá no es el mismo que fue al exilio. Judá es otra persona. Judá es una persona que estuvo dispuesto a dar su vida por otro. En este caso por su hermano Benjamín y por su papá. Y no lo está diciendo de dentro hasta afuera. José le pudo haber tomado la palabra. Pues órale, te quedas, cuate, ya, ustedes lárguense. Y finalmente, el corazón de José en el siguiente capítulo. Ustedes no me enviaron, cuates. Me envió Dios. Ahora entiendo todo este sufrimiento. Pues sí, efectivamente, ustedes me lo causaron, pero al fin y al cabo, ustedes fueron en su momento un instrumento que utilizó el mismísimo diablo. Pero Dios está por encima de todo. ¿Se acuerdan del Salmo 90 que siempre les leo a fin de año? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que formases la tierra y los montes, desde el siglo y hasta el siglo, ¿se acuerdan? Tú eres Dios. Más allá de nuestros errores, de nuestras virtudes, de nuestros pecados, de nuestros tropiezos, Dios sigue estando en su trono y nos sigue viendo. Y si eres hijo de Dios, nunca lo vas a dejar de ser. Y siempre va a estar la gracia ahí lista para el día que querramos cambiar, que querramos dar el siguiente paso. Nunca le vayan a creer al diablo. Es que tú eres A, tú eres B y ya de ahí no vas a salir. No es cierto. Si salió Judá, salimos todos, mis cuates. Y si este cuate pudo llegar a ese grado, hey, tenemos esperanza. Les deseo lo mejor para el próximo año. Yo espero que tengan menos aflicciones que porque que muchos de ustedes las tuvieron este año, ¿no? Que se puedan despertar y decir, como dice el Salmo 90, alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y esta idea la tiene esa historia. Porque le dice Faraón, vas a comer lo mejor de Egipto. Ven. Cuando llegan los hermanos, ¿qué Jesús? Que José es el príncipe allá. Y el papá que dice, ustedes están locos, están enfermos mentales, ya se fueron a meter opio a Egipto estos tipos. ¿No? Pues, sí, pero de repente ven los carros, los costales, basta, mi hijo vive. Y antes de descender a Egipto, porque ya Dios se lo había prohibido al papá una vez, a Isaac, va y busca a Dios, Jacob, y le dice, ¿qué hago? Desciende a Egipto. José va a cerrar tus ojos. Los últimos años de tu vida los vas a disfrutar aquí. Y vas a vivir con el mero, pasarán los 5 años que faltan de hambruna, y ustedes van a quedar como una gran familia en Egipto, ¿no? Y luego van a tener esta expresión que se levanta un faraón que no conoce a José. ¿Por qué? Porque mientras viva este faraón y este Egipto que conoce a José y lo que hizo por ellos, siempre van a estar muy agradecidos con él y con los hermanos. Entonces que el próximo año pueda ser más relax, quizá no, pero que nos vuelva a llegar diciembre y estemos aquí. Y si no estamos aquí, realmente que la única excusa sea, es que Dios me movió. Dios quiso, pero de ahí en fuera, que sigamos en la carrera, porque al fin y al cabo esto es lo único que importa.
que el día que muramos o que esto termine o lo que ustedes quieran, cortemos el listón y digamos, Dios, nunca dejé de correr, aquí estoy. Y sí, en el camino me tropecé, hice muchísimas burradas, pero aquí estoy. De todo corazón para el próximo año, que Dios los bendiga, que sea más leve. Pues vamos a orar y hacemos reunión. Dios, te queremos dar gracias por la vida de este hombre que nos recuerda que siempre podemos cambiar, Dios, que tú siempre estás trabajando para que seamos mejores. Ayúdanos, Dios, a caminar contigo. Te pedimos, Dios, que no nos metas en tentación, que nos hagas sabios, Dios, que nos bendigas y que fijes sobre nosotros tus ojos para bien. Te pedimos, Dios, que el próximo año no escuchemos voz de alarma, Dios, que bendigas la obra de nuestro trabajo, que nos guardes del mal. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.